Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos una serie de predicaciones que se llama El verso de mi vida, y por las próximas semanas vamos a estar viendo algunos versículos como han marcado la vida de diferentes predicadores que van a estar acompañándonos durante este mes y un pedacito más. Y para comenzar hoy con pie derecho, para comenzar bien, nos está acompañando el pastor de la Iglesia de los Libertadores. Ellos tienen una obra muy especial, aparte de la iglesia, están sirviendo una obra en Juan Rey, un barrio que tiene muchas dificultades, y ellos están trabajando, como dice el pastor, con los dos extremos de la cuerda, dice él, con los niños y también enfocado con las personas mayores. Tienen un trabajo realmente increíble, y Dios de verdad los ha bendecido de formas extraordinarias, y ellos también han bendecido mucho al cuerpo de Cristo y a la extensión del reino de Dios en esta tierra. Entonces quiero que recibamos con un cariñoso y fuerte aplauso al pastor Julio César. Y vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Señor, te agradecemos por este momento. Gracias una vez más por el privilegio de estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias por la vida del pastor Julio César, de su familia, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en ellos y a través de ellos, Señor. Te pido que bendigas la exposición de tu palabra, Señor, que realmente este verso, Señor, como toda tu palabra, cambie y transforme nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento, lo entregamos en tus manos y disponemos nuestro corazón para escuchar. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Dios los continúe bendiciendo, ¿verdad? Somos benditos, dijo alguien esta mañana. Le dije, amén, sí, Señor. ¿Y por qué somos benditos? Por la sencilla razón de que Cristo está en nuestras vidas. Por eso somos benditos. Gracias al Señor. Saludo de la Iglesia Cristiana Confraternidad Libertadores, donde el Señor me ha dado el privilegio de servir. Ya por casi 11 años estoy allí. Antes estuve en otro lugar, por Huelito, siempre al sur. Yo conozco los dos extremos de la cuerda de la ciudad también, el norte y el sur. Estuve por 8 o más años, gracias a Dios, bendecido grandemente con muchos grandes amigos allí en la Iglesia Cristiana Confraternidad de Unicentro. Y un día le dijimos al Señor con mi esposa, Señor, si servimos para algo, pues úsanos. Y nos dijo algo así como, bueno, no es que sirva para mucho, pero nos voy a usar de todas formas. Porque como no se trata de ustedes, sino de mí, entonces nos convocó el Señor, nos llevó a un lugar que nosotros no conocíamos realmente, y fuimos con muchos temores, con muchas prevenciones, y la verdad es que no queríamos ir. Cuando le dijimos al Señor, úsanos, nosotros queríamos como en Unicentro, en La Colina, en Salitre, no sé, en alguna parte, así como... Esa era nuestra mentalidad de ese momento, pero el Señor tenía otros planes y los ha venido desarrollando de una manera prodigiosa y sobrenatural. Y créanme, no vine a hablar de mí, tampoco vine a hablar de Abraham. Lo que quiero hacer esta mañana con la ayuda de Dios es hablar de lo maravilloso y lo grande que es Dios cuando se trata de su obra, cuando se trata de su proyecto, cuando se trata de su plan. Así de que permítame, leemos el único texto sobre el cual vamos a estar parados esta mañana. Es Génesis capítulo 12, versículo 1. Claro, ese tiene un contexto obviamente y probablemente algo digamos al respecto. Pero el texto puntual dice que Dios le habló a Abraham, o mejor, a Abraham. Aclaro de una vez porque Abraham y Abraham son la misma persona, ¿verdad? Mucho después de esta experiencia de la que vamos a estar hablando hoy, pues Dios va a cambiar el nombre de Abraham, y lo va a llamar Abraham, como hizo con Sarai, ¿verdad? La llamó Sara. Y así hizo con otros. También lo hizo con Jacob, o mejor, con Jacob, y vino a llamarlo Israel. Amén. Ok. Le dijo Dios a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete a un lugar que te voy a mostrar.
En otra versión, dice, pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y en una versión que me gusta mucho, las Américas, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Está bien? Vamos a orar un momento y vamos a pedir a Dios que nos enseñe, ¿verdad? Que nos hable esta mañana. Padre, qué maravilloso, Señor, es poder abrir tu palabra, poder escudriñarla, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, poder ser enseñados, poder ser edificados, y si es necesario, Padre, tú vas a confrontarnos también, si lo consideras pertinente para nuestra propia edificación, para propio bienestar, pero para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que esta mañana hables a nuestros corazones, que esta mañana dispongas nuestras mentes, Señor, que no haya distracción tampoco. Permítenos, Señor, permítenos escucharte esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando el pastor Juan Carlos me habló del versículo, lo asumí como un reto, ¿verdad? Hacer una predicación a partir de un versículo es todo un reto, pero gloria a Dios. Y como les decía, no vamos a hablar ni de Abraham ni de mí, más bien vamos a hablar de Dios, que ha determinado por medio de Abraham continuar una obra, un proyecto, un propósito, mejor, el cumplimiento de su promesa. Porque si vamos a Génesis 3:15, allá encontramos cómo Dios había establecido un compromiso consigo mismo en relación con lo que iba a ser el futuro presente y eterno de la humanidad. Así de que estamos frente a la idea de un proyecto de Dios, frente a la idea del desarrollo de un plan de Dios para rescatar a la humanidad al cumplimiento de su propia palabra. Así de que quiero tratar de mirar este versículo, que tratemos de mirar este versículo desde la perspectiva de Dios quiere bendecir. Dios desea rescatar, Dios desea reconciliar, tiene unos propósitos claros y los va a llevar adelante. Y en este caso lo va a hacer, o lo va a continuar a través de Abraham. Ahora, me propongo también, a la luz de este versículo, mirar al menos tres aspectos. El primero lo tienen en sus bosquejos: Dios se revela, ¿verdad? Quiero que juntos miremos ese aspecto, cómo Dios se revela. Pero también Dios, y como segundo aspecto, Dios se da a conocer. Y lo hace a través de una relación. Dios es relacional y está muy interesado en que le conozcamos y les comprendamos, según dice él mismo en su palabra a través del profeta. Así de que Él se da a conocer y Él lo hace a través de la relación. Además, y como tercer punto, estaremos hablando de Dios muestra que es fiel. Dios muestra que Él es fiel, que Él es confiable. ¿Okay? Digamos, esos son los tres aspectos que quiero rescatar a la luz de este versículo. Y cuando decimos en un primer momento que Dios se revela al hombre, fíjense que el verso comienza diciendo que el Señor habló a Abraham. El Señor tomó la iniciativa. No fue iniciativa de Abraham. No fue, y muchas veces no es la iniciativa nuestra, es más bien la iniciativa de Dios. Pero la iniciativa de Dios va mucho más allá de las posibilidades, de la forma del hombre comprender muchas cosas. Me explico. Dios, a través de un hombre como Abraham, va a formar un pueblo. Y ese pueblo va a ser el altavoz, así lo leí de un pastor y me pareció interesante, el altavoz de Dios para la humanidad, el altavoz de Dios para llevar a la humanidad
salvación, para llevar a la humanidad y abrir las puertas a ella en cuanto a reconciliación con Él mismo. Me llama la atención que no se trata de lo que Abraham pudiera hacer o dejar de hacer. Era más bien lo que Dios tenía en mente hacer. Y Abraham iba a ser solamente un instrumento escogido por Dios. Me recuerda también el caso de muchos hombres en la Biblia que están allí evidenciados. Pablo mismo, Pedro tuvo que ser, digo yo, casi doblemente rescatado, ¿verdad? Después de que Pedro consideró que ya todo estaba terminado, sencillamente Jesús resucitado fue, lo buscó y lo llevó nuevamente a la tarea que tenía propuesta para él. Y muchos temas después Dios desarrolló a través de Pedro, incluso abriendo las puertas a los gentiles, ¿verdad? Ya con el tema de la familia de Cornelio y etc. Así de que vemos a un Dios interesado en bendecir, un Dios interesado en rescatar, un Dios interesado en reconciliar, y lo hace a través de un hombre inicialmente. Y esto es algo que quiero subrayar aquí. Fíjense que Abraham, al responder a Dios, lo hace fundamentado en la palabra de Dios, y no tanto si Abraham comprendía o no la dimensión de su llamado. Sencillamente lo hace fundamentado, parado sobre la palabra de Dios. Y me impacta otra cosa, pensar que Dios está, perdone la redundancia, pensando en generaciones. Dios no está pensando en Abraham, ni siquiera en su familia. Bueno, de hecho sí lo está haciendo, pero está yendo mucho más allá. Dios está pensando en generaciones. Cuando habla con Abraham, cuando convoca a Abraham, Dios no solo se queda con Abraham, sino que va a ir mucho más allá. Y lo va a decir más adelante: todas las familias de la tierra serán benditas. Asimismo, Abraham no se imaginaba ni lograba visualizar lo que Dios estaba proponiendo, lo que Dios iba a hacer. Y es probable que ni siquiera entendía el alcance de lo que él mismo iba a ser parte. Y creo que eso hace parte interesante, fundamental del llamado que nosotros mismos recibimos. Cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos invita a ser parte de algún proyecto suyo, muchos, la mayoría, diría yo, todos nosotros, no logramos dimensionar el alcance de lo que Dios está proponiendo. Así de que Abraham va a tener que dar un paso de fe, un paso a lo desconocido. No alcanza a dimensionar, no tiene todo el proyecto en mente, tampoco de pronto alcanza a entender que eso tiene que ver con generaciones, ¿verdad? Y hay varias evidencias de eso. Déjeme señalarle una solamente. En Génesis 15, usted al leer ese pasaje va a ver cómo Abraham estaba lleno de algunos temores. Tenía algunos temores. Y uno de esos temores del que se referencia allí es que Abraham estaba pensando que quien le iba a suceder, quien le iba a heredar, era ese Eliezer, ¿cierto? O sea, su criado. Dios tuvo que sacarlo, mostrarle las estrellas del firmamento y decirle: mira, tu descendencia va a ser así o más grande. La evidencia de los temores de Abraham, independientemente que ya llevaba algún tiempo caminando con el Señor después de este llamado. O sea, él mismo no alcanzaba a dimensionar que Dios estaba pensando en generaciones. Pero no quiero dejar este punto sin dejar bien subrayado el aspecto que para mí es fundamental. Siempre lo primero que Dios hace para desarrollar grandes proyectos es tratar con personas individualmente. Convoca a un ser humano individual, personal, íntimo, único, especial. Y miren las experiencias de David, de Moisés, de Jacob, de Gedeón. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Siendo quien era, le dijo:
en medio de su conversación: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Primero, Dios está interesado en ti. Sí, Dios tiene grandes proyectos y probablemente los quiere desarrollar a través tuyo. Sí, es verdad. Y estamos en las manos de un Dios grande y maravilloso al cual nosotros no alcanzamos a dimensionar en cuanto a sus planes. Pero Dios comienza contigo. Dios comenzó con Abraham. Dios le habló a Abraham, a un hombre. Y después, eso me da pie para el segundo aspecto, y se va a dar a conocer a ese hombre. Se va a relacionar con ese hombre. Y le va a enseñar poco a poco lo que significa caminar con él y desarrollar los planes de él. Permítame ir ilustrando un poco. No soy muy bueno hablando de mí o de mi familia, pero es un poco la idea, entiendo, de esta serie, testificar mejor lo que Dios ha hecho. Así de que, mire, para ilustrar un poco, Dios, en nuestro caso, y guardadas obviamente las proporciones, Dios nos convocó un día, nos llamó, primero nos rescató, primero trató con nosotros y sigue haciéndolo. Teníamos muchos temores, mi esposita y yo especialmente. Mi hija mayor estaba todavía muy pequeñita. Y saben una cosa, algo que me ha impactado y siempre que puedo lo comparto porque eso ha sido fundamental en mi vida. Mi esposa orando por ese tiempo. Recuerdo a mi esposa, tuvimos algo así como 6 meses orando y pidiendo a Dios confirmación, etc. Y yo la encontraba llorando literalmente, y oraba y decía: Señor, yo no quiero ir. Señor, yo no estoy de acuerdo. Señor, no me gustan tus planes. Señor, ¿acaso no encontraste a alguien más? Pero el final de esas oraciones, que fueron varias que le escuché, fue: Señor, pero si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú quieres, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Y estábamos hablando de: van a ir a otro lugar, a un lugar desconocido. Guardar las proporciones con Abraham, pero el principio es el mismo. Y van a ir a un lugar que yo les mostraré. Pero seguidamente a nuestra respuesta, el Señor va a hacer algo muy similar a lo que hizo con Abraham. Por eso nos impacta tanto la vida de este hombre. Dios se va a dar a conocer y se va a relacionar de una manera impresionante. En el caso de Abraham, después de hablarle de manera íntima y personal, entonces le encarga. Y preparando esto, iba yo al Nuevo Testamento y encontraba un pasaje como este: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero también encontraba otro pasaje que dice: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y ve uno la foto de Abraham recibiendo esa primera invitación y cómo Dios va a caminar con él de la mano, poco a poco, y va a hacer con él, en él y a través de él, una gran obra. Vete de tu tierra, le dice. En otras palabras, sepárate de todo lo que te rodea. Estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Ur de los Caldeos, estamos hablando de una tierra de paganismo, estamos hablando de una familia idólatra, estamos hablando de un papa, ¿cierto? Como Taré, que cumplía unas funciones de adorar otros dioses. Así lo referencia Josué en el capítulo 24, respecto de Taré y su familia, entre ellos obviamente su hijo mayor, Abraham. Vete de entre tus parientes, de todo tipo de parientes. Vete de tu propia comodidad. ¿Saben una cosa? Una de las grandes primeras retos que tiene uno al recibir el llamado del Señor es que Él atenta contra nuestra comodidad. Cuando estamos muy cómodos, pero le hemos dicho: Señor, si tienes a bien, úsanos. Wow. Créame, debemos estar dispuestos
para que nuestra comunidad sea sacudida. Entonces vino a mi mente otro pasaje en Proverbios capítulo 3. Confía de todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Sabes una cosa? Creo que en el proceso de caminar con el Señor vamos a necesitar aprender algo que es de lo más complicado que tenemos los creyentes para aprender. Aprender a morir. Hay un pasaje que dice: toma tu cruz y sígueme. Y muchos entendemos ese pasaje como: ay, ahora me toca ir con todas mis cargas, estos ministerios pesados, pero para el Señor. No es nada de eso lo que tiene que ver el pasaje, lo que quiere decir. ¿Sabes qué quiere decir ese pasaje? Toma tu cruz y sígueme. Vas a tener que aprender a morir. Y en el proceso de formación que Dios va a hacer contigo en el camino, ese aprender a morir te va a doler. Y te va a doler especialmente porque le duele a tu orgullo, porque le duele a tu soberbia, porque le duele a tu autosuficiencia, porque le duele a tu vanidad. Ahí es donde duele. Pero vas a tener que aprender a hacerlo, porque tú vas a ser formado en el proyecto, en el proceso, para que seas instrumento no solo de bendición para ti mismo, para tu familia, pero para otros, incluso para generaciones. Creo que Abraham tuvo que aprender eso. Creo que esa fue la experiencia de Abraham: aprender en el camino a menguar, para que Cristo, para que Dios creciera y se glorificara en Él y a través de Él. Eso nos lleva al tercer aspecto. Dios muestra que es fiel. Él es confiable. Mire, le dice, primero le habla de esa manera íntima y personal. Segundo, le pide que salga, que vaya, que den su parentela, etcétera, con todas las implicaciones de lo que hemos hablado. Pero después le dice: vas a ir a una tierra que yo te mostraré. En otras palabras, una tierra desconocida, una tierra, un lugar que Abraham solo conoce por el testimonio de este Dios. Recuerden que viene de una familia idólatra. Probablemente escuchaban o se relacionaban o adoraban o hacían culto a otros dioses. Así de que este es un Dios que le habla a Abraham y le dice: mira, tengo una tierra especial para ti. No hay mapa, no hay prueba de nada. Pero ¿sabe qué sí va a haber? Sí va a haber. Va a haber protección en el camino. ¿Sabe qué sí va a haber? Va a haber misericordia, y va a haber gracia, y va a haber mucha paciencia. Al leer ustedes la historia de Abraham se dan cuenta cómo fue ese trasegar, ese caminar con Abraham, cómo muchas veces sus temores salieron a flote y le ganaron la batalla, y tuvo que el Señor tratarlo con una gracia especial para seguirlo edificando, para seguirlo formando, para seguir haciendo de él la persona que Dios quería hacer. Y créame, eso es propio de lo que Dios hace con cualquiera de nosotros que Dios llama a servirle. Nos va en el camino a sostener de una manera providencial y nos va a corregir la senda, como dice también ahí en Proverbios capítulo 3, pero el versículo 6. Él endereza nuestras veredas permanentemente. Pero además, cabe la pregunta: ¿cómo iba Abraham a conocer la tierra? Y creo que implícito estaría que Dios se la va a mostrar, que Dios va a hacer que él la vea, que él estará convencido, Abraham, de cuando llegue a la tierra prometida, que esa es la tierra prometida. Será una obra de Dios en él.
Hebreos capítulo 11, versículo 8 habla de eso. Dice que Abraham obedeció, salió y no sabía para dónde iba. No sabía para dónde iba. ¿Sabe qué fue lo que dio Abraham? Un paso hacia lo desconocido. Permítame esto, mire. Sinceramente no creo que Abraham haya exhibido mucha fe al salir. No era depositario de mucha fe, no era mucha su confianza en el Señor. Va a tener que aprender, pero va a aprender de tal manera. Usted mira Génesis capítulo 22 y se va a dar cuenta que Dios le dice a Abraham: quiero que sacrifiques a tu hijo. Y Abraham dice: por 3 días que tuvo oportunidad de pensar, llegó a una conclusión. Cuando él coloca a su hijo en el altar, cuando levanta el puñal para sacrificar al hijo, Abraham lo hace bajo una convicción. ¿Saben cuál era la convicción? Ese Dios al que yo he venido conociendo, el que se ha venido revelando de una manera especial conmigo, ese Dios que me ha venido tratando de la manera que me ha venido tratando, ese Dios, si permitiese que mi hijo muriera, él lo resucitaría. Él lo levantaría de entre los muertos. Para mí ese es el clímax de la expresión de confianza que Abraham había ganado en el proceso. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? Desde Génesis 12:1 hasta allá. Más o menos 40 años. 40 años aproximadamente de caminar con el Señor. Pero llegó a una conclusión interesante. Este Señor, este Dios, es confiable, es fiel. ¿Y cómo lo aprendió? Poco a poco, con mucha paciencia, gracia y amor de parte de Dios, logrando Dios poco a poco que la atención de Abraham se volcara cada vez más sobre él y se olvidara de cualquier otra persona, situación, Dios. Tanto creció Abraham en ese sentido que pudo descansar en la idea de que Dios levantaría incluso a su hijo de entre los muertos. ¿Sabe qué es lo que subrayo allí? El Dios que iba caminando con Abraham, que se iba dando a conocer a Abraham, que se iba relacionando con Abraham, ese Dios es confiable. 100% confiable. 100%. Permítame una aventura, y lo escribí y quiero leerlo para que no se me escape nada de lo que escribí. Abraham no es llamado padre de la fe por el tamaño de su fe, ni porque exhibiera mucha fe. Creo más bien que Abraham es llamado padre de la fe porque aprendió poco a poco lecciones tremendas de confiar en el autor y consumador de esa fe. Creo que Abraham es llamado padre de la fe porque aprendió a poner en el lugar correcto y en la persona correcta su confianza. Creo que aprendió Abraham que Dios, ese Dios grande y maravilloso que se dio a conocer a él en el camino, es 100% confiable y descansó en esa realidad. Nuestra mayor lucha, ¿cuál es? No poder descansar 100% en el Dios confiable. Aunque se haya revelado de muchas maneras, aunque se haya dado a conocer de muchas formas, siempre tenemos la tendencia, bueno, hablo por mí, no puedo hablar por ustedes, pero por mí, por mi familia, sí. Tenemos la tendencia a albergar todavía temores, a pesar de toda la evidencia de que Dios es 100% confiable. Déjeme compartirle, mire, venimos caminando con el Señor.
Y no ha sido fácil. Y sobre todo no ha sido fácil para, como les decía ahora, para nuestros orgullos, para nuestras soberbias, para nuestras autosuficiencias. Hemos tenido que aprender a confiar. Hemos y estamos en el proceso de aprender y conocerle cada vez más. Apreciamos su bondad, apreciamos su paciencia, apreciamos la gracia con la que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué nos ha tratado? ¿Sabe en qué nos ha confirmado definitivamente? Entre muchas cosas, que Dios es provisión. Que Dios es provisión. Cuando nosotros salimos, recuerdo que todo nuestro ingreso iba a quedar más o menos en el 20% de lo que implicaba. Y algunas personas de muy buen corazón, muy queridas, se nos acercaron y me dijeron a mí: Julio César, estás loco. Tú estás loco, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Dónde la vas a meter? ¿Cómo se te ocurre, Julio César? Pero era tal la convicción de parte del Señor que dijimos: vamos, del Señor. Y nunca se me olvida que empezamos a recibir llamadas. El ingreso en ese momento para nosotros alcanzaba solamente para el arriendo del apartamento pequeño que íbamos a ocupar, pero no había para mercado, para colegio de niñas, nada. Y empezamos a recibir llamadas de gente incluso desconocida. Y recuerdo una muy especial que me dijo: Pastor Julio César, ¿está en tal parte? ¿Está en su casa? ¿No? Le dije: sí, señor. Me dijo: espérenme allá. Y llegó con el carro lleno de mercado. ¿Quieren que les confiese una cosa? Unos años antes, para mí era una completa ofensa que alguien me diera algo, especialmente si fuese mercado. Era una ofensa. Y Dios tenía que trabajar conmigo. Y limitó de tal manera mi ingreso que tuvimos que aprender a depender de su misericordia, de su gracia, a través de otros. Así fue como Dios moldeó en nosotros, o en mí especialmente, ese orgullo, esa soberbia. Y no andamos pidiendo, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que abramos nuestra boca. Permítame ilustrar de otra forma. Nuestra hija menor, María, yo estaba recién nacida cuando fuimos. Tengo dos niñas, Laura y María, 22 y 16 hoy. Y la menor llevábamos como 3 años, 2 años largos haciendo trámites porque queríamos que estudiaran el Refus. Ustedes algunos conocen el Refus. ¡Ay! Pero era difícil, ¿verdad? Y tardamos haciendo el proceso, entrevistas y cosas. Y unos días antes de salir a cumplir el llamado de Dios, nos llaman del colegio y nos dicen: su niña ha sido aprobada. Íbamos al sur, a un vuelito. Ay, Señor, qué felicidad, ¿verdad? Pero qué frustración. Y del colegio nos dijeron: si quiere le mandamos el transporte escolar, hasta allá no hay problema. Hicimos cuentas. Eso iba a implicar más o menos 3 horas en el día, la niña metida en un transporte escolar, porque iba a ser la primera que recogían y la última que dejaban. Oramos al Señor con lágrimas. Dijimos: Señor, queremos ese colegio para la niña, pero no podemos hacer nada. Y el Señor dijo: apóyate en mí. No confíes en tu prudencia. No confíes en tus planes. Esos son tus planes. Yo tengo otros. Mire, para no alargarle el testimonio, mi hija hoy es una de las mejores en el colegio que está. Gloria a Dios. Le ha ido súper bien, gracias al Señor. Y una de nuestras mayores preocupaciones era bilingüismo, ¿verdad? Como la mayoría de nuestras preocupaciones con los hijos hoy. Pues aprendió el inglés sola. No le pagaba un solo curso de inglés, jamás. Y cuando vienen algunos amigos extranjeros, ella me traduce. No estoy diciendo que esté en el super nivel,
pero solita, avanzado. Digo, Señor, tú le diste el curso de inglés a mi hija, amén. Y las ha cuidado de una manera sobrenatural. Nos ha cuidado de una manera sobrenatural. La mayor de las preocupaciones cuando uno recibe un llamado de esto de parte de Dios son los hijos. Nuestra hija mayor era otra preocupación. ¿Sabe qué? El Señor se ha encargado de su universidad. Está en octavo semestre, estudia psicología y es una niña preciosa del Señor. Así de que Él va disipando en el camino todos esos temores como lo hizo con Abraham. Nos rescata, nos convoca, nos lleva de su mano, no nos abandona en el camino. Cuando Dios llama, cuando Dios convoca, a Abraham no lo abandonó en el camino, a Jacob no lo abandonó en el camino, a Moisés no lo abandonó en el camino, a Josué no lo abandonó en el camino. Él no abandona, Él bendice y de manera sobrenatural. Y no solamente para beneficio personal, para bendición propia, pero está pensando, recuerde, en generaciones. Hoy por hoy tenemos un proyecto precioso en Libertadores, otro en Juan Rey, y esta semana me dieron el certificado de nuestra fundación, Unidos, se llama la fundación, a través de la cual esperamos que Dios haga muchas más grandes cosas allá y en muchas otras partes. Permítame terminar con estas preguntas de reflexión, si han de servirle para su propia vida. Una, ¿se ha revelado Dios a tu vida? Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, primero lo primero. Yo conozco mucha gente que sueña con grandes proyectos de Dios, usándole a él o a ella, pero tienen que saber algo. Primero para Dios es lo primero, y lo primero para Dios eres tú, y lo que Dios quiere hacer contigo antes que cualquier cosa. ¿Se ha revelado Dios a tu vida de manera especial, puntual, personal, íntima? Esa es una gran pregunta. La otra es, ¿caminas con Él? ¿Le estás conociendo? ¿Estás permitiendo que Dios se revele, se dé a conocer y aumente de alguna manera tu confianza en Él? Porque ese paso a paso de Abraham es el mismo paso a paso en el que Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros. Y te cuento, tiene proyectos con todos nosotros. Mejor dicho, en su proyecto cabemos todos. El problema es que no todos estamos dispuestos muchas veces. Y mucho menos estamos dispuestos a morir. Estamos dispuestos pero limitadamente. Señor, úsame, dijo alguien alguna vez, pero mis condiciones son estas. No puedo decirle al Señor, úsame con condiciones. Si le digo al Señor, úsame, voy a tener que estar dispuesto a aprender a morir. Y aprender a morir no es otra cosa que, y esa palabra es muy interesante, renuncia. Lo mismo que el éxito del matrimonio, renuncia. Ese es el éxito del matrimonio, renuncia. ¿Caminas con Él? ¿Le estás conociendo? ¿Te pide el Señor que confíes en Él? ¿Que aprendas a morir? ¿Y estás acumulando experiencias con Dios? ¿Atesorando tus experiencias con Dios? ¿Pequeñas o grandes? A uno las mide así, para Dios no. Pero pequeñas o grandes las experiencias con el Señor, atesoradas en un corazón sensible y agradecido. ¿Sabe en qué se convierte? En crecimiento, en mayor confianza, en mayor fe. ¿Estás atesorando tus experiencias con el Señor? ¿Sabes que Dios es confiable? ¿Te ha dado evidencia de que es confiable? Yo puedo, sin temor a equivocarme, que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes evidencia de que Dios es confiable. Atesora, acumula y permítele a Dios que tu fe y tu confianza en Él crezcan para la gloria
de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Podemos celebrar que tú eres ese Dios personal, ese Dios que tiene un plan, un proyecto, Señor, y que por pura misericordia a muchos, a todos, de alguna manera nos convocas, nos invitas a ser parte del desarrollo de ese proyecto tuyo. Y es un proyecto de bendecir, es un proyecto de rescatar también, Señor, de reconciliar. Un proyecto gigante, Señor, que nosotros no alcanzamos a visualizar, como Abraham no alcanzó a hacerlo, nosotros tampoco, Padre. Es un privilegio sabernos parte de tu familia, es un privilegio sabernos tus hijos, es un privilegio sabernos en tus manos, Señor. Pero danos también la disposición, Señor, para responder a tu llamado y para permitir que tú, Señor, llevándonos de tu mano, Señor, te glorifique de una manera especial. Enséñanos, Señor, permítenos crecer a tu lado. Señor, haznos sensibles a la dirección tuya y ayúdanos a atesorar todas esas experiencias que nos evidencian tu fidelidad. Tú eres fiel, 100% confiable, Señor. Ayúdanos, como ayudaste a Abraham, a descansar en esa realidad, Señor. Y permítenos entonces ser instrumentos en tus manos, no solo para bendición personal o de la familia, pero para bendición de generaciones, Padre. En tus manos y en tu nombre. Amén.